Y bueno, ahora sí ya compartida la pantalla, pues le cedemos la palabra. Adelante, muchas gracias. Ah, Gracias por la introducción. Qué bueno estar aquí. Ya llevo bueno, ya llevo todo el mes. Con mucho gusto trabajando con Leo y con Chris. Y bueno, de hecho, voy a hablar también de un trabajo con Leo y ahora sí con Jorgito, que algunos conocen am, bajo ese nombre. Bueno, es un trabajo sobre lattice path matrix y la conjetura de Merino y Welch. Am, Las fuerzas aleatorias pueden afectar directamente los parámetros del modelo. ¿Ok? Decir que es un matroide porque, pues, pero tal vez se puede quitar esa cosa, ¿no? Yo creo que sí. Yo luego ¿O mover? puedo, pero o al menos la puedes mover. A ver, espérame tantito. Bueno, tal vez si no se puede, o yo creo que ocupo muchas veces esa parte superior de la pantalla. ¿La puedes? Arrastra. Pues supongo que puedo hacerle algo así como aquí ir a F11 y la puedo arrastrar para que quede como en una orillita. Sí, sí. A ver si allá abajo no te estorba tanto, pero sí, sí iremos. Bueno, yo me acuerdo que va de texto, pero... Entonces, ajá, un matroide es realmente es una cosa muy sencilla, realmente es un conjunto de puntos con cierta propiedad. Ah, entonces, tienes un conjunto E, que es el conjunto base, que se llama muchas veces, somos un conjunto finito, y un conjunto B es el conjunto de las bases, son subconjuntos, o sea, son E que satisfacen esas dos propiedades. Y si tienes eso, ya es un matroide. La primera, pues nada más que hay alguna base. Y la otra es ahora que esta quiere decir, de hecho me voy a regresar. Ahora ya no me puedo mover. Am, Quiere decir de que si tengo una base A y otra base B, yo puedo de esa base agarrar un elemento que no está, lo puedo quitar aquí, entonces va a haber aquí que lo puedo agregar acá para que vuelva a ser base. Es lo que dice. Para cada elemento que está en A pero no en B, existe un elemento en B, tal que puedo borrar A y agregar B y será otra vez una base. Y es exactamente lo que pasa con bases en espacios vectoriales, que es el teorema, bueno, no sé si tenga, pues el Base Exchange Theorem o no sé qué, hay varios statements que fluctúan. Esto es porque es generaliza independencia lineal en ese sentido, ¿no? Si tuvieras dos bases en especial, tendrían esa propiedad. Un ejemplo que son matroides gráficos. Eso quiere decir, donde ahora yo tomo una gráfica, mi conjunto E va a ser el conjunto de... Y mis bases van a ser los árboles generadores de la gráfica. Entonces vamos a demostrar que eso sí satisface lo que quiere. Entonces, y, Esa derivada tiene mucho sentido porque el browniano, aunque sea punto, se puede en ningún punto. ¿Ok? Ahorita les muestro unas trayectorias del browniano, que es, no recuerdo si son exactamente en el tema de A, es que si yo agarro A y quito de mi árbol A, yo sé que mi árbol se compone en dos. En dos aristas que van de este lado a este lado. Y es la corte fundamental que le dicen de ese árbol con respecto a esa arista. Entonces, si ahora hay otro árbol, o sea, otra base, yo sé que como es conexo y como no contiene, tiene que cruzar de aquí para acá. Entonces también va a tener una arista aquí, que eso es justo mi B.
Entonces, del otro árbol que no lo pinté porque no me importa el resto de sus aristas, yo sé que voy a poder, pues, quitar A y ahora meter B. Y otra vez será un árbol. Es la demostración, bueno, así improvisada, que eso sí es un matroide. El ejemplo que me fui al revés. El ejemplo que me interesa hoy son otros tipos de matroides que son iguales, fáciles, digamos, de producir, que se llaman lattice path matrices. Donde yo lo que voy a agarrar como representante es nada más un diagrama en el plano, en la rejilla plana, que está acotada por dos caminos monótonos del 0, 0 a un punto. Está el de arriba, que se llama el U, que va así, y el L, que va por abajo, y la única cosa es que uno se mantiene debajo del otro, o sea, no se cruzan, y pues los dos van de aquí para acá. Entonces, este diagrama va en Respecto a funciones que es el que matrix. Entonces, para eso necesitamos ahora saber cuáles son las bases. no, como una utilización de la integral de Para cada camino corresponden a los caminos monótonos de aquí para acá. O sea, para cada de estos caminos voy a tener una base. ¿Y cómo es la base? Bueno, primero lo voy a codificar como un vector de unos y ceros, que nada más, pues yo sé que el primer paso va para arriba, entonces la primera entrada es un 1. El segundo va a la derecha, entonces el segundo va a ser un 0, etcétera. Entonces es un vector de ceros y unos, pues de una cierta longitud que siempre va a ser la misma, que es el número de pasos que necesito para llegar. Entonces un subconjunto, ¿no? Un vector 0, 1 es lo mismo que un subconjunto, donde pues eso quiere decir uso el primer elemento y el tercer y el cuarto, etcétera. Entonces eso me corresponde a un conjunto que ahora apareció debajo de esa cosa, pero ¿qué? Bueno, aquí está. Bueno, vamos a ver por eso. Pero bueno, ese es el conjunto, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que por las diferentes realizaciones. claro. Ahora sí. Entonces vamos a mostrar un matroide. Tengo ahora dos caminos. El rojo, del que quiero quitar ese elemento y quiero agarrar uno del azul. Y otra vez tener una base. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Básicamente, ¿qué voy a hacer? Pues, ajá, o sea, lo que voy a hacer, este elemento lo quiero quitar, ¿no? Entonces, para el camino, eso quiere decir que en vez de subir, aquí quiero ir para acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y después quiero seguir el mismo camino porque yo no quiero cambiar demasiado mi camino rojo, nada más quiero, de hecho, agregar ahora un pasito azul. Entonces, lo que voy a hacer es voy a este, seguir mi camino hasta chocar con azul, tomar azul y seguir mi camino. Y eso puedes ver que pues, te da otro caminito que está ahí adentro. Y entonces yo he quitado la A y he agregado la B y es un matroide. O un matroide, realmente eso no lo sé. Ok, esos son dos ejemplos básicos de matroides y si no saben, y si nosotros que trabajamos con matroides todos los días, a veces nos preguntamos tal propiedad y pensamos realmente en una gráfica y después tenemos que demostrar que sí es verdad en general, pero tener ejemplos básicos de matroides siempre es muy bueno para tener una intuición. Una propiedad que todos los matroides que tienen, que surge de ese axioma, es que todas las bases tienen el mismo tamaño, que también es verdad. Bueno, a todos los árboles generadores tienen el mismo tamaño. Aquí todos los caminos, pues, ¿cuál será el rango? O sea, el número unos, pues es la altura del diagrama, ¿no? Porque es las veces que tengo que subir, ¿no? Y pues aquí, exacto, aquí el rango gráfico será n-1, que es el número de aristas de un árbol generador. Y aquí pues será la altura del diagrama, el rango. Otras cosas importantes de matroides son los lazos y los colazos. Se llama un elemento de matroide un lazo si no está contenido en ninguna base.
¿De dónde viene esa palabra? Porque viene del matroide gráfico, porque en un gráfico si tienes un lazo, pues ningún árbol va a contener un lazo, porque son, por eso en general se llama también lazo. En cada matroide, un elemento que no está contenido en ninguna base es un lazo, y un elemento que está contenido en todas las bases es un colazo. Vamos a ver en un matroide gráfico, entonces un lazo simplemente es un lazo, pero lo que es un colazo es lo que se llama un istmo, un puente, porque quiere decir una lista de corte. Porque claro, todo árbol generador tiene que pasar por ese puente. Para lattice path matrix, pues no hagas nada, creo. Poner un colazo, o sea, un elemento donde todos los caminos lo tienen que tomar, es un elemento así, porque pues aquí todos tienen que tomarlo para arriba. Y un colazo, pues es lo mismo, es un elemento así, donde la única manera para seguir en el diagrama es tomar esa arista y en horizontal. Entonces sería un lazo. Ok. Bueno, aquí más nociones básicas de matroides. Una muy importante para lo que hace matroides es dualidad. Cualquier teoría buena de matemáticas tiene una teoría de dualidad donde para cada objeto hay un objeto dual. Y pues para matroides la definición es muy fácil. Si tú tienes un matroide, puedes para todas las bases tomar su complemento y será otra vez un matroide. Y eso es el matroide dual. Entonces, en nuestros ejemplos, ¿qué pasa? Podríase decir que la teoría de gráficas entonces no es una buena teoría porque no tiene duales en general, nada más cuando son gráficas planas. Si tengo una gráfica plana, puedo tomar el dual de la plana y el matroide de la primera será el dual del matroide de la segunda. Pero cuando una gráfica no es plana, puedo tomar su matroide y puedo tomar su dual, pero ese dual no vendría de una gráfica. O sea, ahí es como algo que ha llevado a otras teorías a surgir porque no les gusta a la gente que eso pase, no quieren dualizar gráficas también cuando no sean planas, pero en términos de matroides no se puede. O sea, se puede, pero ya no te va a dar una gráfica, va a ser un matroide cográfico que se llama. Para Lattice Path la vida es más bonita porque realmente, si tú tienes un Lattice Path matrix y quieres el dual, pues nada más vas a agarrar la diagonal y vas a reflejar el diagrama. Porque ahora ya cada arista que aquí va para acá, ahora va para arriba. Entonces, para cada camino rojo aquí, su dual, o sea, el complemento, también va a estar aquí. Entonces, los lattice path matrix sí que son una clase cerrada bajo dualidad, que es bueno, que es algo bueno. Otra operación que se tiene es la suma directa de matroides, que es en términos matroides algo muy fácil. Tú tienes nada más dos matroides definidos sobre conjuntos disjuntos. Y pues es la unión de los conjuntos y ahora las nuevas bases nada son productos de bases, productos Y fíjense dónde está puesto el dato. es una operación como muy fácil, digamos, y de hecho se dice que un matroide es conexo si no es suma directa de matroides más chiquitos. Ya no lo puedo descomponer más en partes más simples. Para gráficas lo que pasa es justo eso. Yo sé que la suma directa de dos gráficas, nada más agarrar las dos gráficas pegadas en un punto. Entonces, como aristas tendrás las aristas de él y las aristas de él, y pues cada árbol generador será un árbol generador aquí, coma, un árbol generador aquí. Entonces tenemos exactamente eso. Y para Path Matrix se ve así la operación, que agarro los dos diagramas y pego el mínimo de un diagrama en el máximo del otro diagrama.
Entonces ya vemos que todos los caminos monótonos de aquí para acá, entonces serán pues primero uno de aquí para acá y después uno de aquí para acá. Entonces es justo el producto cartesiano de los conjuntos de los caminos. Am, Ahora sí no sé qué decir ahí. Sí. Pues nada, que una gráfica es entonces conexa matroidalmente. O sea, el matroide es conexo si la gráfica era dos conexa, si no tenía articulación que puedo quitar. Y bueno, y la conexidad del matroide lattice path también se puede ver como similar, de hecho. Parece que aquí hay también un vértice de corte, digamos, en los diagramas, que eso me da que se puede descomponerlo. Sí, está bien. Bueno. Hay operaciones que son muy importantes que tal vez no las voy a definir en detalle con todo el formalismo, que se llaman deletion y contraction, o sea, el borrado y el contraído, que es que yo tengo mi matroide y puedo agarrar un elemento y lo puedo o borrar o contraer. Y es una generalización de lo que en gráficas pasa, ¿no? Si tengo una gráfica, puedo agarrar una arista o la puedo quitar y la puedo contraer y me va a dar otra gráfica. Y esa operación se puede generalizar a matroides en general y también en lattice path matrix se puede generalizar, entonces se puede estudiar. Y aquí también hay un cierto funcionamiento de cómo esto se ve. um, este, Creo que aquí hay un height floating meeting. wow. Hay que dar clic aquí. Ya. Ya. Entonces aquí tengo un elemento E. Fíjense que un elemento E está representado así con segmentos así en el diagrama, ¿verdad? Porque son todos los lugares donde en el décimo paso mi camino podía pasar, ir para arriba, digamos, ¿no? Esos son entonces toda E, digamos. Entonces, si quiero borrar E, me agarro esa contradiagonal, la extiendo sobre las fronteras y ahora agarro como los estos, que también, o sea, este tomar E, eso es no tomar E, y esto lo contraigo. Y bueno, eso sí, hay que demostrarlo que funciona. Bueno, ni les he definido qué es la contracción o la deletion en general, pero hay un diagrama nuevo que exactamente te representa el borrado. Y eso no les dije, pero la contracción simplemente es dualizar, borrar y otra vez dualizar. Entonces, como mi clase ahora está cerrada bajo borrado y también bajo dualidad, pues también bajo contracción, porque nada más una concatenación de esas operaciones que ya demostramos que está cerrada, ¿no? Entonces es una clase muy bonita porque está cerrada bajo menores, quiere decir bajo deletion y contraction, y también bajo dualidad. Es algo que nos encanta. Sí, eso fue ahora como crash course de muchas nociones básicas de matroides y también, bueno, pues espero que iluminar un poco casi lattice path matrix. Lo que tenemos que entender ahora es el polinomio de Todd. Y esto es algo que es una función, o sea, polinomio en dos variables que a cualquier matroide se le puede asociar. No es un matroide, va a haber un polinomio que se llama el polinomio de Todd, que de ese matroide. ¿Y cómo se define? Pues hay varias formas de definirlo. La que a mí me interesa ahora hay una definición recursiva, que es en casi siempre yo puedo escribir esa evaluación como una evaluación en el borrado más una evaluación en el contraído de un elemento.
Solamente si es un lazo, un colazo, yo tengo que hacer algo diferente. Digámoslo así, suficiente por el momento. Nada más fijarse en eso. Hay más propiedades, unas propiedades bonitas del polinomio, por ejemplo, la dualidad, nada más es intercambiar variables. La suma directa, nada más es el producto. O sea, se comporta muy bien con respecto a operaciones de matroides. Y tiene unas propiedades muy bonitas que son, que cuenta cosas que nos interesan. En el siguiente sentido, de que si yo lo evalúo en 1, 1, me da el número de bases de mi matroide. Y si es gráfico, o sea, si realmente es gráfica, bueno, entonces lo primero sería, ya no son las bases, son los árboles generadores, ¿no? Y además hay otros puntos de interés, que es el 2, 0, que es el número de orientaciones cíclicas de mi gráfico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabe qué es una orientación? Que no hay los dirigidos. Y el 0,2 es el número de orientaciones totalmente conexas. Eso quiere decir que para cada arista está en un ciclo dirigido. Es como el otro extremo. Ok, entonces son como valores como muy interesantes o muy naturales de considerar en una gráfica, en un matroide. Esas interpretaciones no siempre se pueden dar igual, pero también son interesantes. Entonces, finalmente, podemos hablar de la gran conjetura que queremos atacar hoy, que primero fue pues, propuesta por Kriel y Dominic Welch para gráficas. Y de hecho son 3 conjeturas, porque siempre hablan como de lo mismo, que digamos, esta, por ejemplo, quiere decir que el producto del número de orientaciones acíclicas por el número de orientaciones fuertemente conexas es mayor o igual que el cuadrado del número de árboles generadores. Y bueno, esta implica esta, que ahora ya nada más en vez de producto, aquí tienes la suma, en vez del cuadrado, aquí tienes el coeficiente. Y esa implica esa, que es nada más el máximo. O sea, que el máximo de las orientaciones es estas o las otras, uno de los dos es mayor o igual que el número de bases de árboles generadores. Y de hecho, son abiertas, están abiertas esas conjeturas. Aquí lo mejor que se sabe, y es algo muy bueno que se sabe, de que Thomason demostró que si el número de aristas no cae en ese intervalo, que es el número de vértices, sí se cumple. O sea, el rango donde puede vivir los contraejemplos es muy, muy chiquito, pero ahí sigue. Hay otra cosa que se sabe que esa, que es la multiplicativa, que es más fuerte, se cumple para gráficas que se llaman series parallel. No hace falta saber qué son, pero son exactamente las gráficas que no tienen un K4 como menor. No sé si... No hace falta saberlo realmente. Lo que después, ahora cuando yo lo he contado, obviamente eso todo lo quieres generalizar a matroides. Todos esos realmente son nociones matroidales y del polinomio de Todd. Entonces, realmente esos son desigualdades entre diferentes evaluaciones del polinomio de Todd y se puede conjeturar pues lo mismo. ¿Y qué se sabe? Pues se sabe esta para unos que se llaman Catalan matrix, que de hecho son lattice path matrix particulares. Y se sabe la multiplicativa para una clase que se llama split matrix, que no voy a definir. Y nosotros demostramos que esto, de hecho, es de la conjetura, la versión más fuerte, es cierta para lattice path matrix. Entonces implica este resultado, pero... Y además es cierta y es un poco más fuerte. Lo divertido es que, bueno, esto se cumple, pero de hecho casi siempre se cumple mejor. Se cumple con el cociente de 4 tercios. O sea, el único caso donde no se cumple
es la lattice path matrix que se ve así, donde el diagrama es un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito. Es el único caso donde aquí hay una igualdad. Y si no, de hecho, está un poco más alejado. Ajá. Y bueno, ahora sí, vamos a intentar demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es nada más el mismo resultado, no he cambiado nada y aquí es como el orden de las cosas, cómo lo vamos a intentar hacer. Y vamos a intentar primero demostrarlo para lo que son snakes, serpientes. ¿Ok? Pues ¿qué es un serpiente? Una serpiente. Una serpiente es un lattice path matrix cuyo diagrama no tiene puntos interiores. O sea, eso como se ve así. No hay puntos interiores, no, o sea, están como muy cercanos el camino superior y el camino inferior. Y por eso se llaman snakes, porque se llaman como, se ven así como una serpiente, ¿no? Y lo que pudimos demostrar es que esos matroides realmente son gráficos. ¿Y cómo funciona? Pues para cada renglón voy a tener un vértice y tengo un vértice extra. Y ahora los vértices de los renglones los voy a conectar con un camino. Y ahora para cada renglón le pongo el número de casillas que tiene como aristas hacia X. Que hay, pues tal vez un -1 parece. No me acuerdo exactamente de la fórmula. Parece con un -1, al menos que estés aquí del borde o algo así. Y ahí puedes asignar así, exacto, así puedes asignar una gráfica y lo que tienes que demostrar ahora, pues que hay una biección entre los caminos monótonos aquí y los árboles generadores aquí. Entonces, ¿cómo haces? Eso es mi camino monótono. Entonces, yo aquí tomo la segunda subida como una arista de mi árbol. Y después, aquí, bueno, también ahí está el -1. Si hubiera tomado hubiera ido así. Como tomo el segundo, pues ya me sigo por esa arista. Y etcétera. Entonces yo puedo, como aquí tomo los primeritos en la columna, realmente me sigo sobre ese camino. Entonces, como de cada camino aquí, puedo construir un árbol generador aquí y inversamente, si tengo un árbol generador aquí, pues lo voy a enraizar en X y tengo como otra vez una descripción de cómo caminar pues aquí en el diagrama para obtener una base que ya se dan cuenta que no me acuerdo exactamente cómo era, pero el chiste es eso, ¿no? Hay una dirección entre los caminos y los árboles generadores, entonces pues son el mismo matroide. Son el mismo matroide porque tienen el mismo conjunto E y el mismo conjunto de bases. Entonces, estas gráficas que salen aquí como correspondiendo a los snakes, de hecho son series paralelos. Y eso se puede demostrar y puedes ya usar el teorema de Noble y Royal que demostraron que la conjetura de Merino-Welch se cumple para estas gráficas, entonces ya lo has probado para snakes. Nosotros pudimos hacerlo un poco mejor y los pusimos realmente a estudiar esas gráficas muy particulares y pudimos pues demostrar que aquí tenemos ese coeficiente 4/3, que es aún más, o sea, la conjetura es más segura, más verdadera que anunciada. Que es la primera parte. La segunda parte, vamos a demostrar de que si yo tengo, si mi LPM no es un snake, entonces voy a encontrar un elemento tal que si lo borro o lo contraigo, en ambos casos voy a tener un LPM conexo después todavía. O voy a tener loops y coloops después. Es lo importante. Entonces, bueno, antes de hacer eso quería hablar del snake trivial, parece.
que no he hablado de ese snake porque de hecho para él no es exactamente cierto el 4/3. Aquí podemos hacer las cuentas. ¿Cuántas bases tiene? Pues ¿cuántos caminos hay? Pues 2, ¿no? Eso es de 1, 1. Ajá. ¿Y cuántas, ahora vamos, esa es la gráfica asociada a este snake. Entonces, ¿cuántas orientaciones acíclicas tiene? Pues 2, ¿no? O sea, o las 2 para arriba o las 2 para abajo. Y pues, ¿cuántas orientaciones fuertemente conexas tiene? Pues también 2, ¿no? O así, o así. Entonces, así haces las cuentas y eso es 4 y eso es 4. O sea, el cuadrado ese es 4 y ese por eso también es 4. Aquí sí es 1 y no 4/3. Es un caso necio donde sí tenemos la igualdad. En las demás snakes lo probamos que sí es con 4/3. Entonces ahora vamos a hacer esta parte que les dije, ¿no? Entonces queremos agarrar un matroide que no es un LPM, que no es snake. Algo así, ¿no? Donde hay puntos interiores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en el puntito interior más hacia arriba y más hacia la derecha. Y podemos demostrar de que si agarremos ese elemento que corresponde a esta arista, si lo borramos, nos queda algo conexo. Y en el dual, ese elemento también, porque nada más estamos esa reflexión, como esa estaba hasta arriba, hasta la derecha, pues está hasta la derecha y hasta arriba. O sea, igual. Pues también el mismo argumento va a funcionar, que pues también otra vez, si borramos este elemento, también será conexo, por eso corresponde a contraer ese elemento acá. Entonces, como teníamos un punto anterior, había un elemento que podemos contraer por, en ambos casos, sea todavía conexo después. En particular, no hay lazos ni colazos. Entonces, vamos ahora a mostrar que en matroides donde tenemos un elemento así, que podemos borrar y contraer, podemos aplicar inducción. Porque vamos a usar ahora la recursión del polinomio de Todd para ellos. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es la recursión. Tengo esa fórmula, ¿verdad? Tengo este elemento E. Y y puedo borrarlo o contraerlo. Y yo sé que en ambos casos después no va a tener lazos ni colazos, porque va a ser conexo. Entonces, después de haber hecho esa cosa, yo por inducción voy a saber que estos números satisfacen la conjetura de Merino-Welch. O sea, no sé si quiero... ¿Cómo vamos de tiempo, de hecho? 4:38, faltan 20 minutos, bueno, 15 más 5 de preguntas, más o menos. Lo que pasa es aquí que ya sustituyendo todos esos numeritos, lo que queremos demostrar, pues usando esa fórmula, pues es esa desigualdad que ya ahora ya nada más es como de sacar cuentas. ¿Y cómo las vamos a hacer? Pues eso es lo que queremos demostrar, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Entonces eso, la primera, es Cauchy-Schwarz. La segunda es inducción porque tenemos que Todd Merino-Welch está satisfecho por los menores, porque no tiene lazos y colazos. Y la última, pues ya nada más es sacar la cuenta. O sea, yo no le saqué la cuenta ahora explícita porque, no sé, estoy cansado. Pero nada más son como 3 pasos. Eso es Cauchy-Schwarz, eso es inducción y eso es calcularlo. Y de esa manera lo hemos demostrado. Pero era muy importante que esos dos
en estos dos sí podía aplicar inducción porque no tenía ni lazos ni colazos. Y esto pude hacerlo porque no era un snake. Pero entonces ya lo demostré. Porque yo demostré para todos los snakes. Y demostré que mis snakes son como mi base de inducción de cierta manera. Porque si no era un snake, pues yo puedo hacer contraction deduction. Y tengo dos más chiquitos que caen que no, ni tienen lazos no colazos, entonces por inducción lo voy a tener. Entonces tengo una inducción un poco rara, digamos, que o sea, mi parámetro no es el tamaño del matroide o algo así, sino es la estructura de la familia. Y la base de inducción, pues son todos los snakes y lo pudimos demostrar gracias al hecho que las snakes son gráficas realmente, que son matroides gráficos. Y bueno, y todo eso lo que hemos hecho, yo creo que nada más lo hemos hecho para matroides conexos hasta el momento y se puede fácilmente extender a disconexos porque pues si yo tengo un matroide que es suma directa de muchos matroides, tengo que su polinomio de TAT es el producto de los polinomios de TATs de los sumandos. Y eso todo se comporta súper bien. O sea, nada más como que lo sacas todo al producto y si por inducción sabes que ellos satisfacen la conjetura con 4/3, pues alguien lo va a satisfacer y después lo vuelves a juntar todo y tienes el 4/3 otra vez. De hecho, es una pura cuentita. Una vez que sabes que el tot de la suma directa de M1 y M2 es el producto del de M1 con el producto de M2. Y no tienes que usar más aquí. Por ejemplo, no lo usas para nada, que estamos hablando de lattice path matrix. Para cualquier matroide. Si tienes la conjetura para los matroides conexos, la tendrás para los disconexos también. Okay, entonces eso es la demostración. O sea, obviamente salté varios detalles, pero eso es la idea, ¿no? Y pues ahora vamos a ver otra vez qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe sobre esa conjetura, ¿no? Yo nada más puse ahora toda la conjetura gráfica y matroidal junta, ¿no? Porque, claro, habíamos dicho la de lo máximo que se sabe para gráficas. Que nada más otra vez es la del máximo, entonces, y en gráficas. Y hay esos dos regímenes, ¿no? ¿No? O el M es muy chiquita, o sea, es más chiquita que esto, o el M es más grande que esto y se cumple. ¿Y por qué? Pues si M tiene menos que este número de aristas, si la gráfica tiene menos que este número de aristas, quiere decir que la gráfica tiene muy pocas aristas. Entonces, yo sé que va a tener muchas orientaciones acíclicas. Esa es la idea, eso es lo que demuestra. Porque pues es muy difícil hacer un ciclo dirigido, digamos, ¿no? Y por eso demuestra que ese número, combinar ese número, en ese caso. En cambio, si M es más grande de 4n, entonces digamos tengo muchas aristas, va a haber muchas opciones fuertemente conexas, porque pues hay muchas aristas y siempre puedo hacer ciclos, etcétera, y demuestra que en ese caso, sí, este número domina este número. Así es solamente esa parte de la conjetura, la es max, no de los productos, porque ahí sí hay que ir mezclando. Y además se tienen estos, ¿no? Que habíamos dicho, split matrix, que no les dije qué era, series parallel, que no les dije realmente qué era, y la nuestra, que son lattice path matrix, y eso realmente hasta hoy día, creo, que son las más grandes clases, digamos, por inclusión, que se sabe donde sí se cumple la conjetura. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es que es falsa la conjetura. Y eso pasó hace 2 años.
que un equipo de Hungría demostraron pues, que existe un matroide conexo, además conexo, donde pues es falsa la conjetura multiplicativa, ¿no? Donde el producto de estos dos es estrictamente menor que el cuadrado del otro. Y eso después de, bueno, eso, del final de los 90s. Y de hecho también, o sea, aquí, por puro cálculo, puedes demostrar que eso implica esto, implica esto. Pero de hecho ellos dicen que también esto implica esto. O sea, si hay un contraejemplo para la multiplicativa, también va a haber uno para la del max. ¿Por qué? Vamos a decir que la del max implica la multiplicativa. Entonces, si la multiplicativa es falsa, pues la otra no puede ser verdadera, ¿no? Solamente es falsa. Entonces, demostramos eso. Supongamos que la del max es verdadera. La voy a hacer con la suma directa del matroide con su propio dual. Suponte que esto es verdad. Y ahora con nuestras cuentas que no sabemos, vamos a abrir qué significa esto. Pues eso es lo mismo que como la suma directa, es con este. El primero sumando con el segundo sumando. Como una regla de la cadena que ahora tiene actual. El dual es lo mismo que el del primario intercambiando los dos valores, que en este caso no cambia nada. Entonces eso es siempre es lo mismo que tm1 al cuadrado. Y arriba puedes hacer, con esta puedes hacer más o menos lo mismo. Puedes reemplazar esto abriendo la suma, reemplazando por el producto de los polinomios, a dualizar y cambiar el 0, 2 y el 2, 0, y pues te sale justo eso. Entonces, el hecho que este sea falsa implica que esta también está falsa. Lo único que sí podría ser que esa es verdadera para matroides conexos. Porque así lo que usamos si era matroide disconexo. Que fuera verdadera por un matroide disconexo. Y eso todavía podría ser, y es una pregunta que uno se podría ahora hacer, tal vez esta conjetura sí puede ser cierta para matroides conexos. Tal vez. Pero hay más cosas. Hay más cosas que están pasando ahora mismo. De hecho, yo estoy aquí porque estamos trabajando sobre esa conjetura ahora mismo con Cleary Levitt. Por eso estoy emocionado por esa parte. Ellos demuestran algo ¿Ok? más. Entonces aquí hay un dibujo de cómo se ve esta función. Ellos demuestran que esa conjetura es falsísima. En el sentido que para cada epsilon chiquita, yo puedo encontrar una matroide conexa, tal que eso sea menor que el epsilon por esto. Que si no diría conexo sería fácil porque una vez que tienes un ejemplo donde es más chiquito, ya haces sumas directas y como los productos, las sumas se hacen productos, se va a hacer más chiquito, pero el hecho que es conexo, sí es más fuerte. ¿Y qué es ese matroide? Es un matroide bien tonto, es lo peor de todo. Es el matroide uniforme. Ustedes tal vez no saben qué es el matroide uniforme, pero realmente yo hablando de gráficos y de lattice path matrix, este es el matroide más fácil del mundo. Es un conjunto de n elementos y las bases son simplemente todos los conjuntos de ese tamaño, todos los subconjuntos de ese. Es como o sea, el URN, digamos en general, donde eso sería R, tengo n elementos y son todos los R. Y es un matroide y es el matroide más tonto del mundo. Y eso, ahora sí, en este matroide, ese matroide sí cumple la conjetura. Pero lo que hacen, pues cada elemento lo reemplazan con dos elementos en paralelo. Que eso si fuera una gráfica sería nada más tengo una lista, pues si la reemplazo por dos en paralelo.
y un matroide se puede hacer alguna operación generalizada de eso. Pues, y eso sí es el contraejemplo. O sea, es un matroide de 2n elementos, porque cada elemento le he reemplazado por 2, que es igual como si fuera paralelo. Entonces, ahora sí, no nos gusta que esa conjetura sea falsa y tampoco no nos gusta que el contraejemplo sea tan... Sí, o sea, parece como que unfair, ¿no? Como que haces como muchas cosas que, no sé, ciertas personas no nos gustan. Entonces, una de las cosas que podrías ahora conjeturar o esperar de que yo hablo de matroides conexos y hay dos cosas que puedo querer, ¿no? Yo puedo, de cierta manera, excluir ese concepto. Quiero demostrar que este es el único que hay. Entonces hay dos cosas que no me gustan en el truco. Uno es que tiene uniforme muy alto. Y podrías decir, pues, mira eso. Y podrías esperar que, pues sí, tal vez hay una epsilon, tal que si excluyo el uniforme de ese rango, yo ya no puedo bajar más debajo de esa epsilon. O sea, si tal vez no es 1, tal vez la curva final sí sigue siendo falsa. O tal vez es un medio o algo así. Y de hecho, estos son, por ejemplo, los matroides gástricos. No contienen U24. O sea, ya uniformes muy chiquitos no pueden ser gráficos. Entonces, sí, excluyendo eso, tienes familias interesantes por las cuales todavía sigue habiendo la conjetura. O sea, no es cualquier... no, o sea, no es como al azar, digamos, es proponer eso, ¿no? O sea, sí sería interesante y tal vez posible. Y la otra es que no nos gusta, que aquí hay muchos circuitos muy chiquitos, digamos, de longitud 2, ¿no? Y si tú muchas veces dices, pues, al principio del clip, la primera frase dice que pues aquí no hay ciclos de longitud 2, ¿no? Entonces también aquí gusta tanto porque es un tipo de objeto que no nos parece tan natural. Entonces la otra es, pues si yo digo que no tengo ciclos cortos, donde corto es una K que yo fijo, ni cocircuitos cortos que sean cortes en una gráfica. Entonces, que simplemente conecta y no tiene circuitos cortos, entonces tal vez también se puede demostrar la conjetura todavía. Y de hecho, aquí puede ser 3 y no tenemos un contraejemplo. O sea, si tú dices que tu matroide no tiene elementos en paralelo, no tenemos un contraejemplo. Se necesita eso y no estamos viendo, de hecho, si podemos construir ahora un contraejemplo donde no hay elementos en paralelo, nada más hay circuitos de longitud 3 y tal vez también podemos seguir las ideas de ellos para construir un contraejemplo, pero estamos y no nos sale. Y tal vez sí, realmente eso es el único, tal vez eso es el único problema. Y de hecho, ellos mismos dijeron que eso es el único problema. Ellos mismos dijeron, si tienes matroides que no tienen circuitos ni circuitos de tamaño 2, entonces sí creemos que se cumple. Lo que y, y pues en esas estamos. Y pues eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Cool, ya.